Una pregunta que los teólogos han esquivado, que las instituciones han ignorado y que los buscadores sinceros han sentido en algún momento de su vida sin saber exactamente cómo formularla. ¿Qué hizo Jesús durante los 18 años que los evangelios no mencionan? Nació, fue presentado en el templo, huyó a Egipto con sus padres siendo un niño y después nada. Un silencio absoluto que dura casi 2 décadas, hasta que reaparece siendo bautizado por Juan en el Jordán, 18 años de los que no existe un solo versículo oficial, una sola referencia canónica, un solo testimonio preservado por la Iglesia institucional. Y sin embargo, en esos 18 años se formó el hombre más influyente de la historia de la humanidad. Lo que voy a compartir contigo no es especulación vacía ni sensacionalismo. Es el resultado de décadas de investigación, de textos que fueron marginados del canon, de tradiciones que sobrevivieron en los márgenes del mundo antiguo, y de una pregunta que el propio J. Benítez, uno de los investigadores más serios del misterio jesuánico, se atrevió a hacer cuando casi nadie más lo hacía, y lo que encontró en ese camino ilumina algo que casi nadie se detiene a observar, que los años ocultos de Jesús no son un accidente editorial, son una decisión, y esa decisión, tomada hace 16 siglos por hombres con poder e intereses muy concretos, cambió para siempre la imagen que el mundo tiene de quién fue realmente aquel joven de Nazaret. Quédate hasta el final, porque este no es un video que se agota en su introducción. Cada sección abre una puerta nueva, y la última revelación, la que conecta Egipto con la misión entera de Jesús, es la que muy pocos se atreven a pronunciar en voz alta. Comenzamos. Existe un momento en el texto de Lucas, el único evangelista que intenta cubrir la infancia de Jesús con algún detalle, donde ocurre algo que durante siglos ha pasado desapercibido para millones de lectores. Lucas narra con relativa precisión el nacimiento, la circuncisión, la presentación en el templo, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Y entonces, casi sin transición, escribe una frase que debería habernos detenido en seco. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Una sola línea, y después de esa línea, un salto de 12 años hasta el episodio del templo cuando Jesús tiene 12 años. Un episodio breve, brillante, desconcertante, y después de ese episodio otro salto, esta vez de 18 años, hasta el Jordán. Si te detienes a pensar en esto, realmente a pensar no como lector religioso, sino como ser humano curioso, la pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas, que claramente tenía acceso a fuentes sobre la vida de Jesús, decidió comprimir casi 3 décadas de vida en pocas líneas? ¿Por qué Marcos ni siquiera intenta narrar la infancia? ¿Por qué Juan comienza su evangelio en el principio del cosmos, saltándose por completo la historia humana de aquel a quien llama el Verbo encarnado? La respuesta que dan la mayoría de los teólogos tradicionales es simple: no había información. Jesús vivió una vida ordinaria en Nazaret, trabajó como carpintero con su padre José y no había nada significativo que reportar. Una vida tranquila, discreta, doméstica, hasta el Jordán. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Esa explicación tiene un problema fundamental. Jesús de Nazaret tenía, al inicio de su ministerio público, un conocimiento del Antiguo Testamento, de la tradición oral judía, de la filosofía griega y de conceptos esotéricos, luz, vida, palabra, reino, que superaban con creces lo que cualquier carpintero de una aldea galileana habría podido adquirir en su contexto. Sus contemporáneos lo notaron, los fariseos lo notaron. El propio texto de Juan 7:15 lo deja registrado. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esa pregunta, formulada por sus críticos, es en realidad una de las claves más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque implica que Jesús tenía un nivel de conocimiento que no correspondía con su aparente origen y formación. ¿Dónde entonces se formó? ¿Dónde aprendió? ¿Qué ocurrió en esos 18 años? Para responder a esa pregunta necesitamos volver a un lugar que la narrativa canónica menciona brevemente pero nunca explora: Egipto. El Evangelio de Mateo, el único que narra la huida a Egipto, lo hace de una manera muy particular. Narra que después del nacimiento de Jesús, un ángel advierte a José en sueños que huya a Egipto para proteger al niño de Herodes. La familia parte en la oscuridad de la noche, se establece allá y permanece en Egipto hasta la muerte de Herodes. Mateo conecta esto con la profecía de Oseas: de Egipto llamé a mi hijo.
una referencia que originalmente se aplicaba al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud, pero que Mateo reinterpreta en clave mesánica. El Hijo de Dios, como Israel antes que él, tiene una relación con Egipto que no puede ser ignorada. Lo que casi nunca se enseña, ni en iglesias, ni en seminarios, ni en la catequesis dominical, es lo que ocurrió dentro de Egipto. No cuánto tiempo exactamente, no dónde específicamente, no con quién. El Evangelio lo deja absolutamente en blanco. Y ese blanco, ese silencio documental, es exactamente donde comienza la investigación más fascinante y perturbadora de los últimos 2 siglos. J. Benítez, el periodista y escritor navarro conocido principalmente por su saga Caballo de Troya, una obra de investigación narrativa que llevó décadas de gestación y que consultó centenares de fuentes históricas, arqueológicas, teológicas y documentales, se hizo esta pregunta de forma obsesiva, y lo que encontró no cabe en una línea cómoda. Lo que encontró exige que revisemos la imagen completa que tenemos de quién fue Jesús, de cómo se formó y de por qué su mensaje fue tan radicalmente diferente al de cualquier otro maestro de su época, porque Alejandría, la gran ciudad del conocimiento del mundo antiguo, estaba en Egipto, y en Alejandría había algo que ninguna aldea de Galilea podía ofrecer, la mayor concentración de sabiduría acumulada que el mundo antiguo había visto jamás: la Biblioteca de Alejandría, los textos filosóficos griegos, las tradiciones herméticas egipcias, la comunidad terapéutica judía, los llamados terapeutas, de quienes escribió Filón de Alejandría, y sobre todo un ambiente intelectual y espiritual donde el pensamiento judío, el griego, el egipcio y el persa se encontraban, dialogaban y a veces se fusionaban en formas que la ortodoxia posterior nunca quiso reconocer. Pero hay que ser precisos aquí. La familia de Jesús huyó a Egipto cuando él era un bebé o un niño muy pequeño y regresó, según Mateo, después de la muerte de Herodes el Grande, que ocurrió en el año 4 a.C., así que la estancia egipcia de la infancia fue probablemente corta. La pregunta real, entonces, es otra. ¿Volvió Jesús a Egipto durante los años que los evangelios no registran? Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Existe una tradición preservada fuera del canon pero con raíces históricas verificables que sostiene que Jesús, el joven Jesús, el Jesús de entre 12 y 30 años, tuvo contacto con comunidades de sabiduría fuera de Palestina. Algunas tradiciones orientales, particularmente preservadas en textos tibetanos que el explorador ruso Nikolai Notovich afirmó haber encontrado en el monasterio de Emis en 1887, hablan de un Isa, nombre árabe de Jesús, que viajó a Oriente estudiando con maestros hindúes y budistas. Esta afirmación generó escándalo académico. Algunos la rechazaron por completo, otros la consideraron plausible pero no verificable. Pero más cerca, más documentada y más consistente con el contexto histórico del primer siglo, existe otra posibilidad, una que no requiere viajes a la India, sino simplemente una comprensión de lo que existía a pocas semanas de viaje desde Galilea: la comunidad esenia de Qumrán, los maestros terapeutas de Alejandría, los círculos de sabiduría que operaban dentro del propio judaísmo pero en sus márgenes más iluminados. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947 cambió para siempre la comprensión del judaísmo del siglo I. Antes de ese descubrimiento, la imagen dominante era la de un judaísmo relativamente uniforme, centrado en el Templo de Jerusalén y en la observancia de la Torá. Después de ese descubrimiento, emergió un panorama completamente diferente, un judaísmo plural, diverso, lleno de corrientes internas que diferían radicalmente entre sí en teología, práctica y esperanza escatológica. Los esenios de Qumrán practicaban el bautismo ritual, la comida comunitaria, la vida en comunidad, el estudio intenso de los textos sagrados y esperaban la llegada de un Mesías o incluso de dos Mesías distintos. Sus textos estaban impregnados de una dualidad luz-oscuridad que resuena de manera extraordinaria con el lenguaje del Evangelio de Juan, un lenguaje que la Academia llama dualismo joánico y que durante siglos fue considerado de influencia griega o gnóstica, pero que los manuscritos del Mar Muerto revelaron como perfectamente compatible con el pensamiento judío sectario del primer siglo. ¿Estudió Jesús con los esenios? ¿Tuvo Juan el Bautista formación esenia, como muchos investigadores modernos sospechan?
Existió una conexión entre la comunidad del Jordán, donde Juan bautizaba, y los círculos de Qumrán, cuyo centro estaba precisamente cerca del Mar Muerto. Estas preguntas, que hace 50 años habrían sido consideradas heterodoxas y peligrosas, hoy son debatidas abiertamente en cátedras universitarias de historia del cristianismo primitivo, y lo que emerge de ese debate académico es una imagen de Jesús mucho más rica, mucho más compleja y mucho más humana que la que el catecismo estándar ha transmitido. Una imagen de un joven buscador de la verdad que se formó en los mejores ambientes intelectuales y espirituales de su tiempo, que aprendió, que preguntó, que dudó, que creció y que salió de ese proceso de formación con un mensaje que era a la vez radicalmente judío en sus raíces y radicalmente universal en su alcance. Pero hay algo más, algo que la Iglesia como institución histórica nunca ha querido discutir en voz alta. Porque si Jesús se formó en ambientes que el poder eclesiástico posterior consideraría heterodoxos, si aprendió de tradiciones que el canon oficial terminó excluyendo, entonces la pregunta sobre la autoridad de ese canon mismo se vuelve incómoda de una manera que pocas instituciones están dispuestas a tolerar. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. El año 325 d. Cristo es una de las fechas más importantes y menos comprendidas de la historia de la civilización occidental. En ese año, el emperador romano Constantino convocó el Concilio de Nicea. El propósito oficial era resolver las disputas teológicas que desgarraban al cristianismo naciente, particularmente la controversia arriana sobre la naturaleza de Cristo. Pero el resultado de ese concilio fue algo mucho más profundo: la fijación de un canon, una lista de textos considerados inspirados y por tanto incluibles en la Biblia cristiana, y la exclusión explícita de decenas de otros textos que circulaban entre las comunidades cristianas de los primeros siglos. No todos esos textos excluidos eran de dudosa autenticidad o de origen tardío. Algunos eran extraordinariamente antiguos. El Evangelio de Tomás, cuyos logiones, dichos de Jesús, fueron preservados en papiro en Nag Hammadi y descubiertos en 1945, contiene enseñanzas que muchos especialistas consideran tan antiguas o más antiguas que las versiones canónicas equivalentes en los evangelios sinópticos: el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de María Magdalena. Textos que no eran fringe ni marginales en el cristianismo del segundo y tercer siglo, sino que circulaban ampliamente en comunidades de fe que se consideraban tan legítimas como las que terminarían ganando la batalla del canon. ¿Por qué fueron excluidos? Las respuestas que da la historia oficial son: eran gnósticos, tardíos, teológicamente inconsistentes o potencialmente divisivos. Y hay algo de verdad en cada una de esas razones. Pero hay también algo de evasión, porque si lees esos textos sin el filtro del prejuicio institucional, encuentras algo desconcertante. Muchos de ellos presentan a un Jesús que enseña sobre la experiencia interior del reino de Dios, sobre el autoconocimiento como camino hacia lo divino, sobre la luz interior que todo ser humano porta, enseñanzas que no contradicen los evangelios canónicos, sino que los profundizan, que no niegan la divinidad de Cristo, sino que la democratizan, que no apartan al creyente de Dios, sino que sugieren que Dios está más cerca de lo que cualquier institución intermediaria querría admitir. Y aquí está la conexión que casi nadie traza de forma explícita. Esas enseñanzas tienen una coherencia perfecta con lo que habría absorbido un joven judío brillante que hubiese tenido acceso a la sabiduría de Alejandría, a los textos de los terapeutas, a las tradiciones herméticas egipcias que hablaban de la luz divina interior, del nous, la mente divina, como principio organizador del cosmos, y del ser humano como portador de una chispa de lo eterno. Si Jesús pasó tiempo en Egipto, no solo de niño, sino durante sus años de formación, entonces la profundidad y la particularidad de su mensaje se vuelven históricamente comprensibles de una manera que la narrativa del carpintero rural simplemente no puede explicar. Alejandría, en el primer siglo antes de Cristo y en las primeras décadas del primer siglo de Cristo, era, literalmente, la capital intelectual del mundo conocido. Fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., se convirtió rápidamente en el punto de encuentro de las grandes tradiciones de sabiduría de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría, antes de su destrucción parcial, un proceso que ocurrió en etapas a lo largo de siglos y no en un solo incendio dramático como la leyenda popular sugiere, albergaba en su pico entre 400.000
y 700.000 rollos de papiro, textos de matemáticas, astronomía, filosofía, medicina, teología, mitología, historia, geografía, el conocimiento del mundo griego, persa, indio, caldeo y egipcio, reunido bajo un mismo techo a orillas del Mediterráneo. Y en esa ciudad vivía una de las comunidades judías más importantes del mundo antiguo. Los judíos de Alejandría eran influyentes, educados, bilingües en hebreo y griego. Filón de Alejandría, el gran filósofo judío contemporáneo de Jesús, intentó en sus obras fusionar la teología del Antiguo Testamento con la filosofía platónica y lo hizo con una sofisticación que todavía asombra a los académicos. Filón fue el primero en usar el concepto de logos, el verbo, la palabra, como mediador entre Dios y la creación, un concepto que el Evangelio de Juan utilizará de forma casi idéntica décadas después. ¿Coincidencia o influencia? Pero la verdad va aún más lejos. Hay una comunidad de la que Filón de Alejandría escribió con admirable detalle en su obra De Vita Contemplativa, sobre la vida contemplativa, y cuya existencia ha sido prácticamente borrada de la memoria colectiva del cristianismo: los terapeutas. No los terapeutas como los conocemos hoy, profesionales de la salud mental, sino una comunidad de hombres y mujeres judíos que vivían en las afueras de Alejandría, en las colinas cerca del lago Mareotis, dedicados a la vida contemplativa, al estudio de los textos sagrados, al ayuno, a la oración y a lo que Filón describe como la contemplación de la naturaleza y lo que existe en ella. Lo que hace a los terapeutas extraordinariamente relevantes para nuestra investigación es su perfil. Eran judíos devotos que practicaban una espiritualidad interior profunda, alejados del templo de Jerusalén y de su sacerdocio. Practicaban el estudio alegórico de los textos sagrados, es decir, buscaban el significado espiritual profundo detrás de los relatos literales. Ayunaban regularmente, oraban al amanecer y al atardecer, vivían en comunidad y reunían a hombres y mujeres como iguales en sus prácticas espirituales, algo absolutamente extraordinario para el mundo del primer siglo. Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia del siglo IV, interpretó el texto de Filón sobre los terapeutas como una descripción de los primeros cristianos en Egipto. Esa interpretación fue rápidamente abandonada por la historiografía posterior, que prefería mantener los orígenes del cristianismo firmemente dentro del contexto palestino y apostólico. Pero la semejanza estructural entre las prácticas de los terapeutas y las prácticas que Jesús enseñaría décadas después, el ayuno, la oración interior, el estudio profundo de los textos, la comunidad, la igualdad de hombres y mujeres en la práctica espiritual, es demasiado consistente para ser ignorada por cualquier investigador honesto. ¿Entró en contacto el joven Jesús con esta comunidad? ¿Aprendió con ellos a leer los textos sagrados de forma alegórica, la misma forma de lectura que usaría más tarde para desconcertar a los fariseos con interpretaciones que iban mucho más allá de la letra de la ley? Fue en ese ambiente donde desarrolló su capacidad extraordinaria para el silencio contemplativo, esa capacidad que los evangelios describen cuando narran que se retiraba solo a lugares desiertos a orar. No podemos saberlo con certeza documental, y es importante ser honestos en ese punto. Pero la evidencia circunstancial, el tipo de evidencia que los historiadores usan rutinariamente para reconstruir el mundo antiguo, es más consistente de lo que la narrativa institucional ha querido reconocer. Y luego está el asunto del hermetismo egipcio, porque Egipto no era solo el lugar de la Biblia hebrea, la tierra de la esclavitud, del éxodo, de los faraones, era también, para el mundo helenístico del primer siglo, el repositorio de una tradición de sabiduría antiquísima que el mundo greco-romano miraba con fascinación y respeto. Los textos herméticos, atribuidos al legendario Hermes Trismegisto, una figura que fusionaba al dios egipcio Tot con el Hermes griego, enseñaban que el ser humano es un ser divino temporalmente alojado en la materia, que la luz interior es el camino de regreso a la fuente y que el conocimiento de uno mismo es equivalente al conocimiento de Dios. Conócete a ti mismo, el precepto del oráculo de Delfos, tenía en el hermetismo egipcio una dimensión espiritual que lo llevaba mucho más allá del autoexamen psicológico. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, el reino de Dios está dentro de vosotros, está articulando algo que resuena de manera extraordinaria con esta tradición. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, y luego, en la misma fuente, añade que sus seguidores también son la luz del mundo, está democratizando esa noción de luz divina interior de una manera que ni el judaísmo rabínico estándar ni el platonismo alejandrín habían hecho en términos tan directos y universales.
que pocos han igualado, escribió en más de una ocasión sobre la sensación de estar siguiendo las huellas de alguien que dejó rastros deliberadamente elípticos, como si el propio Jesús hubiese querido ser comprendido en profundidad solo por quienes estuviesen dispuestos a buscar con profundidad. El que busca, halla, dijo Jesús, y Benítez tomó esa promesa en serio de una manera que pocos se atreven a hacer. Lo que Benítez encontró en sus investigaciones sobre los años ocultos converge en un punto de especial gravedad: el papel de Alejandría no como un destino turístico del alma de Jesús, sino como el contexto de formación que hizo posible un mensaje de una amplitud sin precedentes. Jesús no enseñó una teología para una tribu, enseñó una teología para la humanidad. Y esa amplitud, esa capacidad de ver en el samaritano al prójimo, en el romano al ser humano digno de curación, en la mujer adúltera la posibilidad de la restauración, en el hijo pródigo la metáfora de todo ser humano que se aleja de su origen divino, esa amplitud no surgió de la nada en un carpintero de Galilea. Tuvo que formarse en algún lugar, tuvo que aprenderse de alguna fuente, tuvo que destilarse en algún proceso de maduración intelectual y espiritual. Y Egipto, Alejandría, los terapeutas, el hermetismo, la pluralidad vibrante del judaísmo alejandrino, la biblioteca, ofrece la respuesta más coherente que la historia puede proporcionar. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado y que cambia la perspectiva completa de esta investigación. El Evangelio de Mateo, cuando cita a Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, está haciendo algo teológicamente sofisticado. Está estableciendo un paralelo entre Jesús y el pueblo de Israel. Pero ese paralelo no termina en la huida, continúa. Israel, después de salir de Egipto, pasó 40 años en el desierto siendo formado, probado y transformado antes de entrar en la tierra prometida. Y Jesús, después de ser bautizado en el Jordán, pasa 40 días en el desierto siendo tentado antes de iniciar su ministerio público. El número 40 no es aleatorio en la tradición hebrea, es el número de la prueba, de la formación, de la preparación. Y la estructura narrativa que Mateo construye conscientemente sugiere que Jesús recapitula en su propia vida el viaje espiritual del pueblo de Israel: Egipto, desierto, tierra prometida. Pero si Jesús recapitula ese viaje en clave espiritual individual, entonces la pregunta que emerge es poderosa. ¿Qué fue el Egipto de Jesús? ¿Solo la tierra de su infancia o también la tierra de su formación más profunda? La estructura narrativa lo sugiere, la coherencia histórica lo apoya, y los textos que la Iglesia decidió no incluir en el canon lo articulan de forma directa. En el Evangelio de Tomás, ese texto extraordinario descubierto en Nag Hammadi que contiene 114 dichos de Jesús y que muchos especialistas consideran un repositorio de enseñanzas auténticamente primitivas, hay un logion que raramente se cita en contextos populares, pero que es, en mi perspectiva, uno de los más reveladores de toda la literatura cristiana antigua. Jesús dice: si los que os guían os dicen, he aquí, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis, habitáis en la pobreza y sois la pobreza. Ese texto no fue incluido en el canon, no porque fuera falso, sino porque es demasiado directo en algo que la estructura institucional de la Iglesia no podía permitirse fácilmente. En él, el acceso a lo divino no requiere mediación, requiere autoconocimiento. Y esa enseñanza, el autoconocimiento como camino de regreso a la fuente divina, es exactamente lo que encontrarías en los textos herméticos de Alejandría, en la filosofía neoplatónica, en la práctica de los terapeutas, no como imitación sincretista, sino como expresión de una verdad que diversas tradiciones, en diversos contextos, habían vislumbrado desde distintos ángulos y que Jesús articuló con una claridad y una autoridad que ninguno de sus predecesores había alcanzado. Hay que detenerse un momento en la enormidad de esto. Si el mensaje central de Jesús incluía la enseñanza de que el reino de Dios es una realidad interior accesible a través del autoconocimiento, de la conversión interior, de lo que él mismo llamaría en los sinópticos metanoia, entonces la institución que nació en su nombre hizo algo paradójico de consecuencias históricas incalculables. Externalizó ese mensaje, convirtió el reino interior en una institución exterior, convirtió el autoconocimiento en doctrina, convirtió la experiencia directa de lo divino en un sacramento mediado por una jerarquía. No digo que todo eso sea inválido o sin valor, digo que hay algo que se perdió en esa transición y que lo que se perdió tiene todo que ver con lo que Jesús aprendió en los años que los evangelios no registran. Esto conecta de manera
manera directa con algo que millones de personas sienten hoy, en el siglo XXI, sin saber exactamente cómo nombrarlo: una nostalgia espiritual, una sensación de que la versión de Jesús que recibieron, el Cristo de los dogmas, de los concilios, de las instituciones, no captura completamente la figura que destellea entre las líneas de los evangelios, una figura más radical, más interior, más libre, más incluyente, más desconcertante para el poder establecido de su tiempo, una figura que curó en sábado porque el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, que comió con publicanos y pecadores, que defendió a la adúltera ante sus acusadores, que le habló a la mujer samaritana en un pozo, rompiendo dos tabúes simultáneos, el tabú de género y el tabú étnico, que dijo que los últimos serán los primeros, que enseñó que la grandeza se mide en servicio, que murió llamando padre a aquel a quien el miedo colectivo llama juez. Esa figura no se forjó en el vacío de 18 años de carpintería silenciosa. Esa figura se forjó en el encuentro con la profundidad de la sabiduría humana, en el diálogo con las más ricas tradiciones espirituales de su tiempo, en la síntesis personal de un ser humano que había visto el mundo desde fuera de las fronteras de su tribu de origen. Y ese proceso de formación, esa síntesis extraordinaria, tiene en Egipto, en la Alejandría del primer siglo, su laboratorio más probable, su contexto más coherente, su hogar más consistente con la historia. Hay algo que necesitamos decir ahora con mucho cuidado, porque aquí el camino se vuelve delicado. Hay quienes han tomado la idea de la formación de Jesús en ambientes esotéricos para desacralizarlo, para reducirlo a un simple sincretista, a un buscador espiritual entre muchos, a un sabio egipcio que importó ideas foráneas al judaísmo, y eso tampoco hace justicia a la evidencia ni al misterio. La investigación honesta, la que Benítez persiguió con tanto cuidado durante décadas, no lleva a esa conclusión. Pues porque la síntesis que Jesús produjo con su enseñanza no fue simplemente la suma de sus influencias, fue algo cualitativamente diferente, algo que ninguna de las tradiciones que pudo haber encontrado, ni el hermetismo, ni el platonismo, ni el esenismo, ni la sabiduría de los terapeutas, había logrado articular con esa particular combinación de profundidad, accesibilidad, amor radical y compromiso con el más vulnerable. El Dios que Jesús proclama no es el uno inaccesible del neoplatonismo, no es el creador distante de la filosofía hermética, no es el Dios severo de partes del Antiguo Testamento, es Abba, Padre, una palabra aramea de intimidad, de familiaridad, de confianza radical. Esa es la originalidad absoluta de Jesús. Y si su formación en ambientes de profunda sabiduría le dio el vocabulario, el horizonte conceptual, la amplitud de visión, todavía tuvo que llegar él mismo al corazón de ese mensaje. Todavía tuvo que vivir el proceso interior que sus propias enseñanzas describen, el descenso al pozo del conocimiento de uno mismo, el encuentro con la oscuridad, la integración de las sombras, el retorno a la fuente, lo que los místicos de todas las tradiciones llaman, con distintos nombres, la iluminación. Y esa es la razón por la que los 18 años de silencio son también una enseñanza, no solo un misterio histórico, una enseñanza sobre el camino de la transformación, sobre el hecho de que los grandes cambios en el alma humana no ocurren en el escenario público, ocurren en el interior, en el silencio, en los años que nadie ve, en el desierto antes del río, en Egipto antes de Galilea. Hay algo extraordinariamente humano y profundamente espiritual en eso. Y si te detuvieras un instante a aplicarlo a tu propia vida, podrías reconocer ese patrón. Los años que nadie sabe cómo nombrarte, los años de formación, de oscuridad, de búsqueda sin respuesta, son frecuentemente los más determinantes de lo que llegarás a ser. Lo que hagas en el silencio de tu vida interior es lo que eventualmente se manifestará en el escenario de tu vida pública, así como ocurrió con Jesús. Pero la verdad va aún más lejos, porque los años ocultos de Jesús no son solo una página en blanco en la historia, son una pregunta activa, viva, que continúa planteando desafíos a la forma en que la humanidad comprende la relación entre la fe y el conocimiento, entre la tradición y la búsqueda, entre la institución y la experiencia directa de lo sagrado. En el mundo actual, el mundo del siglo XXI, este misterio adquiere una relevancia que sus protagonistas del siglo IV quizás no pudieron anticipar. Vivimos en una época en que millones de personas en todo el mundo están haciendo exactamente lo que la Iglesia institucional de los siglos posteriores a Nicea intentó prevenir: buscar por sí mismas, leer textos que fueron excluidos, preguntar por qué, cuestionar la autoridad de las interpretaciones heredadas, sentir que la figura de Jesús que les fue transmitida, el Cristo dogmático, el Cristo de los credos, el Cristo de las instituciones, no agota la profundidad del ser humano que habitó Palestina en el primer siglo. Y lo fascinante
lo que resulta profético de una manera que merece atención es que esa búsqueda popular, ese hambre espiritual de los siglos XXI, coincide con el período en que más textos antiguos han sido descubiertos, traducidos y accesibles al público general. Los manuscritos del Mar Muerto, la biblioteca de Nag Hammadi, los papiros de Oxirrinco. Textos que durante siglos estuvieron enterrados bajo la arena del desierto egipcio, como esperando el momento en que el mundo estuviese listo para recibirlos. No estoy sugiriendo que todos esos textos sean igualmente auténticos o igualmente profundos. La investigación académica seria requiere discernimiento, pero sí estoy sugiriendo algo que la evidencia histórica apoya con fuerza, que la versión de Jesús que llegó al siglo XXI a través del filtro del canon niceno es una versión parcial, no necesariamente falsa en lo que contiene, pero sí incompleta en lo que excluye, y lo que excluye en muy buena medida es exactamente lo que correspondería a un Jesús que se formó en el ambiente más rico y plural de su tiempo, un Jesús que conoció la sabiduría de Egipto, que dialogó con tradiciones que trascendían los límites de su herencia religiosa natal, que aprendió a ver a Dios no solo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino como el Padre de toda la humanidad, de toda la creación, de toda la luz que existe en cada ser humano capaz de buscar. Eso no hace de Jesús un simple sincretista, lo hace algo más grande, un ser humano que alcanzó una síntesis espiritual sin precedentes y que tuvo el valor y el amor de compartirla con todos, sin excepción, sin clasificación, sin jerarquía de mérito. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste no qué deberías creer sobre Jesús, sino qué haría Jesús con la pregunta que tú llevas dentro? Esa es la pregunta que los años ocultos sugieren, la pregunta que el Jesús formado en la amplitud de la sabiduría del mundo antiguo nos plantea todavía. Hay un aspecto de los años ocultos de Jesús que raramente se menciona, pero que, desde una perspectiva espiritual profunda, puede ser el más significativo de todos, el silencio mismo. En todas las grandes tradiciones de sabiduría del mundo antiguo, en el hermetismo egipcio, en la filosofía platónica, en el esenismo, en el budismo que comenzaba a extenderse hacia Occidente en aquella época, el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, es una práctica, un estado del alma, una condición de receptividad en la que lo que no puede ser dicho en el lenguaje ordinario puede comenzar a ser percibido. Y Jesús, el Jesús de los evangelios canónicos, vive una relación con el silencio que es consistente con alguien que ha aprendido a habitarlo profundamente. Se retira a lugares desiertos, pasa la noche solo en oración en las montañas, ayuna 40 días, se silencia ante Pilato de una manera que desconcertó al propio gobernador romano, que esperaba una defensa y recibió un silencio que habla de una libertad interior que ninguna cadena exterior podía encadenar. Incluso en la cruz, la tradición preserva tanto sus palabras como sus silencios. Y sus últimas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, son la expresión de alguien cuya relación con el origen divino es tan íntima que la muerte misma no interrumpe el diálogo. Esa relación con el silencio interior, esa capacidad de habitar la profundidad del propio ser sin angustia y sin huida, es algo que se cultiva. No surge espontáneamente. Y si buscas en la tradición judía del primer siglo los ambientes donde esa práctica estaba más desarrollada, los encuentras precisamente en los esenios de Qumran y en los terapeutas de Alejandría. Todo lo cual nos regresa una vez más a la misma pregunta. ¿Qué hizo Jesús en Egipto? Y la respuesta que la evidencia sugiere, no la certeza documental, que honestamente no tenemos, sino la coherencia histórica y espiritual, es que aprendió a ser quien era, aprendió a habitar la profundidad de su propia alma, aprendió a leer la sabiduría del mundo con ojos que van más allá de la superficie, aprendió, en definitiva, lo que él mismo enseñaría, que el camino hacia Dios no pasa por el exterior, por el templo, por el rito, por la institución, sino por el interior, por ese lugar silencioso en el centro del ser humano, donde, si te detienes el tiempo suficiente, escuchas algo que no es tu voz, pero que, paradójicamente, es lo más tuyo que existe. Y si eso es verdad, si eso es en esencia lo que Jesús aprendió y lo que enseñó, entonces lo que la Iglesia ocultó al excluir los años de formación del registro canónico no fue solo información histórica, ocultó un modelo, un camino, una forma de ser humano que desafía la dependencia de las instituciones intermediarias y afirma la posibilidad de la experiencia directa de lo sagrado. Eso era,
y sigue siendo una idea con consecuencias políticas y espirituales profundas, una idea que el poder siempre ha tenido razones para gestionar con cuidado. Y entonces llegamos a la pregunta que este video ha estado construyendo hacia su respuesta sin decirlo directamente. La pregunta que, si la sostienes en la mano con honestidad, puede cambiar algo en tu manera de relacionarte con la figura de Jesús y con tu propia vida espiritual. ¿Qué significa para ti que Jesús tuvo años de formación que no están en el registro oficial? ¿Qué dice eso sobre la naturaleza de la autoridad espiritual? ¿Qué dice sobre la diferencia entre la institución que nació en su nombre y el ser humano que llevó ese nombre y lo habitó con una plenitud que ninguna institución ha logrado capturar completamente? No te pido que abandones tu fe, no te pido que rechaces el legado que hayas recibido. Te pido algo más sutil y más difícil, que permitas que la figura de Jesús sea más grande de lo que te enseñaron, más compleja, más humana, más buscadora, más formada en la amplitud del mundo humano. Porque si Jesús, siendo quien era, necesitó años de formación, de silencio, de búsqueda, de aprendizaje, ¿qué dice eso sobre el valor de tu propio proceso? ¿Qué dice sobre esos años de tu vida en que nada parece estar ocurriendo en el escenario, pero algo profundo se está gestando en el interior? Los años ocultos de Jesús son también un espejo para los años ocultos de cualquier ser humano que está siendo formado para algo que todavía no puede ver completamente. Y eso es, quizás, la revelación más inesperada de toda esta investigación. No solo lo que Jesús hizo en Egipto, sino lo que el hecho de que fuera a Egipto, de que necesitara formarse, buscar, aprender, crecer, dice sobre la naturaleza del camino espiritual, sobre el hecho de que incluso el más iluminado de los seres humanos que han pisado esta tierra necesitó su desierto, su Egipto, sus años ocultos, su silencio fértil antes de la palabra pública, porque el Evangelio no comienza en el Jordán. El Evangelio comienza en el silencio antes del Jordán, en los años que nadie vio, en la formación que los textos no registraron, en el Egipto del alma donde se aprende, antes de enseñar, donde se busca, antes de proclamar, donde se escucha, antes de hablar. Cuando Jesús pronuncia sus primeras palabras públicas en el Evangelio de Marcos, el Evangelio más antiguo de los 4 canónicos, lo hace con una autoridad que sus oyentes perciben inmediatamente como algo cualitativamente diferente a todo lo que han escuchado antes. Y se admiraban de su doctrina, escribe Marcos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad no era la de quien repite la tradición, era la de quien ha llegado a la tradición desde adentro, desde la experiencia, desde el proceso de haberla vivido, no solo estudiado. Esa distinción entre el maestro que repite y el maestro que ha vivido lo que enseña es una de las más importantes que existe en el terreno de la espiritualidad. Y es una distinción que los años ocultos de Jesús iluminan de manera extraordinaria. Si Jesús pasó años en formación, en Alejandría, en Qumrán, en los márgenes contemplativos del judaísmo del primer siglo, entonces cuando abre la boca en el Jordán y en la sinagoga de Nazaret y en el monte de las bienaventuranzas, no está repitiendo lo que aprendió. Está destilando, de forma transformada y transformadora, un proceso de maduración interior que duró décadas. Y eso cambia todo, porque significa que el mensaje de Jesús no es solo una doctrina recibida, es el fruto de un proceso, es la palabra que emerge del silencio habitado con plenitud. Y cuando esa palabra toca a alguien, cuando Jesús mira a Pedro en la orilla del lago y dice, sígueme, cuando toca al leproso y dice, quiero, sé limpio, cuando le dice a la mujer que lleva 12 años sangrando, hija, tu fe te ha salvado, la autoridad que se percibe en esas palabras viene de allá, de los años que nadie vio, de la formación que los evangelios no registraron, de Egipto. Lo que quiero que te lleves de todo esto, lo que me parece la revelación más práctica y más íntimamente espiritual de este largo camino investigativo, es esto. El mundo no necesita más personas que sepan recitar la doctrina correcta. El mundo necesita personas que hayan habitado su propio Egipto interior con la suficiente honestidad y la suficiente valentía como para salir de él transformadas. Personas que hayan aprendido en el silencio antes de hablar en el escenario, que hayan buscado antes de proclamar, que hayan dudado antes de afirmar, que hayan tenido sus propios años ocultos de formación, de crisis, de búsqueda, de encuentro con tradiciones que expanden el horizonte más allá de los límites de la tribu de origen. Eso no es sincretismo, eso es madurez espiritual. Y Jesús, si la evidencia que hemos explorado esta tarde apunta en la dirección correcta, fue su primer y más radical ejemplo. Llegamos ahora al final de este camino, pero no al final de la pregunta. Porque la pregunta, ¿qué hizo Jesús en Egipto?, no cierra, se abre hacia adentro, se convierte en otra pregunta. ¿Qué está haciendo en tu Egipto? ¿Qué está ocurriendo en los años de tu vida que nadie ve, que tú mismo a veces no sabes cómo nombrar?
¿Qué se está formando en el silencio de tu proceso interior que todavía no ha encontrado su expresión pública? Los 18 años ocultos de Jesús no son una laguna en la historia, son una invitación a tomarte en serio tu propio proceso de formación, a no apresurarte hacia el Jordán antes de haber habitado tu Egipto con la profundidad que merece, a confiar en que lo que ocurre en los años que nadie registra, en el silencio que ningún texto canónico menciona, en la oscuridad fértil que precede a toda luz verdadera, no es tiempo perdido, es el tiempo más importante. José Tora Benítez lo supo, lo persiguió durante décadas con la obstinación del periodista y la sensibilidad del buscador espiritual, y lo que encontró, lo que este video ha intentado trazar con honestidad, no es una teoría conspirativa sobre lo que la Iglesia ocultó, es algo más profundo y más perturbador, la posibilidad de que la figura de Jesús sea más grande, más humana, más formada en la sabiduría del mundo, más abierta a la búsqueda sincera de lo que el canon oficial permitió registrar. Esa posibilidad no destruye la fe, la profundiza, no niega a Cristo, lo hace más real, más cercano, más semejante al proceso que tú y yo vivimos cuando buscamos con honestidad la verdad de nuestra propia existencia. Y si esto resuena en algún lugar de tu alma, si algo dentro de ti reconoce en los años ocultos de Jesús el reflejo de tus propios años de búsqueda silenciosa, entonces quizás la pregunta final no sea histórica ni teológica, quizás la pregunta final sea esta: ¿estás dispuesto a tomar en serio tu propio proceso de formación, a confiar en los años de silencio antes del Jordán, a habitar tu Egipto con la paciencia y la profundidad que hicieron posible que, cuando llegó el momento, una voz saliera del agua y un hombre de Galilea abriera la boca y todos los que lo escucharon sintieran que algo en el mundo había cambiado para siempre? Porque quizás, solo quizás, lo mismo está ocurriendo contigo, ahora mismo, en el silencio que nadie está registrando, en los años que nadie verá hasta que, un día, salgas del agua.